Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos rápidamente con el análisis de esta minifigura oficial de Lego de Olorin en Valinor, Ladspell, dicho de una manera un tanto despectiva por Grima, Mithrandir, como lo llamaban los elfos, el peregrino gris, como se le conocía a lo largo de la Tierra Media, y Gandalf, el gris, como lo conocimos tal vez la mayoría de nosotros a través de las películas del Señor de los Anillos. Bueno, vamos entonces con esta minifigura. ¿Qué podemos decir de ella? En primer lugar, es una minifigura que pertenece a la colección de Lego Dimensions y de hecho la podemos encontrar en el Starter Pack, donde se incluye pues además de la construcción, la pequeña base, el pequeño dispositivo donde, a través del cual podemos trasladar las figuras o los personajes del plano físico al plano virtual dentro del videojuego. Y tenemos aquí una minifigura bastante interesante. Otra curiosidad de esta minifigura de Gandalf es que es, hasta donde recuerdo, la única de la colección de Dimensions que no cuenta con una construcción como tal. Me parece que Wildstyle tampoco tiene una construcción propia. De hecho, en ese pack, el único personaje que sí tiene una construcción, o bueno, un vehículo que puede cambiar de forma, es el propio Batman. Pero bueno, al margen de todo eso, ¿qué es lo que tenemos en esta minifigura? En primer lugar, vamos a tener una base a través de la cual, desde luego, después de que interactúe con la construcción del Starter Pack, pues la minifigura de Gandalf o este personaje pasa al plano virtual para ser manipulado en el videojuego. Y también podemos ver que la paleta de colores tiene todo que ver absolutamente con el personaje. Tenemos las diferentes partes coloreadas o impresas en esta base o en esta plataforma en color gris. Vamos a tener también cierto diseño, cierto patrón en color gris metálico, casi plateado, y tenemos una pequeña runa en la parte inferior que si no mal recuerdo, si estoy equivocado, déjenlo en la caja de comentarios, agradecería que me corrigieran, pero es el carácter de Melon, de amigo en élfico, carácter que podemos, o que se pudo ver, insisto, si no mal recuerdo, en la película de La Comunidad del Anillo, en la puerta para que tengan acceso a Moria. Puerta que, por cierto, en los libros no es derribada. El guardián del lago, o el guardián del agua, como le gusten decir, simplemente le lanza troncos y piedras y la cubre, pero jamás derriba esa puerta. Era demasiado pesada y demasiado resistente para que lo hiciera. Ok, ahora en cuanto a la minifigura, ¿qué tenemos? Tenemos una minifigura bastante... Tengo que decir que bastante sencilla en realidad. No tenemos una gran cantidad de accesorios exclusivos. De hecho, el único que podemos considerar es la barba, que me parece si está diseñada o si estuvo diseñada en inicio para este personaje, aunque claro está, tiene un gran valor de reutilización dentro de los sets de Lego. Aún así, me parece que las piezas que fueron reutilizadas en verdad fueron bien seleccionadas por parte de Lego. Como callado o como vara de Gandalf tenemos este pequeño bastoncillo que va a tener una parte más gruesa hacia uno de los extremos. Esta es una sola pieza y bueno, no está del todo mal en realidad, insisto. Yo creo que la selección fue buena y me agrada que hayan elegido un bastón que al menos tenga una parte gruesa en uno de los extremos, porque esto nos recuerda que efectivamente la cabeza del callado de Gandalf pues es más gruesa en realidad que el asta del mismo. Respecto al sombrero, es un sombrero que se ha visto ya por décadas en Lego, puesto que por lo regular se utiliza no solamente para magos, sino principalmente para brujas, y nos damos cuenta de ello porque tenemos esculpida tanto una hebilla como una suerte de cinta o de correa a lo largo del derredor del sombrero, de la parte que se ajusta a la cabeza. Si no consideramos el ala, en realidad va bastante bien con el diseño de sombrero que utiliza Gandalf. Tal vez la única variación en cuanto a lo que vimos nosotros en la película, que es la fuente de inspiración para esta minifigura, sería la hebilla, que Gandalf no utiliza ningún tipo de adorno en su sombrero. Pero insisto, como pieza reutilizada, y una vez más lo he dicho en muchísimos videos, una parte importante de los sets de construcción es la reutilización de piezas. Creo que, al igual que en este bastoncillo que se utilizó para el callado, la selección en verdad fue buena. Vamos a retirar tanto la cabeza como la barba y la capa para analizar el cuerpo de la minifigura o las impresiones que tenemos en el torso. Y en realidad las impresiones, pues como la mayoría de figuras de Lego, las vamos a tener principalmente o únicamente en el torso y en la cabeza. En el torso podemos ver que en la parte superior pues vamos a tener un diseño
correspondiente con la túnica de Gandalf. Podemos ver también el cinturón. Tenemos una aplicación de pigmento metálico para la hebilla, lo cual le da un poco más de realismo. Y también tenemos esta pequeña correa, que en realidad es la correa de una pequeña bolsa que utiliza Gandalf sobre su costado derecho o izquierdo, viéndola desde frente. Y en la parte trasera de la impresión también vamos a tener la continuación de esta pequeña correa. El cinturón evidentemente lo tenemos en color café o color marrón, y para el resto simplemente tenemos líneas negras. Me hubiese gustado que tuviéramos una pequeña impresión, ya sea en la pierna o incluso aquí en el costado de la bolsa de Gandalf, ya que no la tenemos como un elemento físico en la minifigura. Pero vamos, dentro de todo, los detalles o las impresiones que tenemos como parte del diseño de esta minifigura en realidad son correctos. La barba, como dije en un inicio, esta fue diseñada para este personaje, o para esta minifigura, para las minifiguras de Gandalf, porque esta no es la primera minifigura de Gandalf por parte de Lego, pero también tiene un gran valor de reutilización dentro de la misma marca. Podemos ver que no hay ninguna aplicación de pigmento, es completamente gris, y esta se va a colocar en la cabeza, y de hecho podemos ver desde la parte inferior, y esto es algo que me agrada bastante, que va a quedar en derredor o alrededor de la parte más del punto de inserción más grueso en la cabeza de la minifigura, lo cual está bien, porque de esta manera pues no se incrementa la altura de la cabeza del personaje, y el cuello luce mucho más verosímil. Para la cabeza vamos a tener una sola impresión aquí en el rostro, y algo que me agrada de esta impresión o del diseño de esta impresión es que sin duda alguna me recuerda a Ian McKellen, y ya lo hemos visto sin barba ni bigote. Creo que la película más accesible o que más se nos viene a la cabeza para recordar a Ian McKellen, además, claro está, del Señor de los Anillos, sería su participación como Magneto en la primera trilogía de X-Men. Y no puedo evitar que, aunque tenemos aquí una versión caricaturizada, definitivamente me recuerda al actor, o al gran actor Sir Ian McKellen, que le dio vida a Gandalf en El Señor de los Anillos y también en la cuestionable trilogía del Hobbit. Tenemos impresiones de pintura o de pigmento color piel un poco más gruesas, no más gruesas, un poco más oscuras que el color natural del plástico para las líneas de expresión, ciertas arrugas, y también para delimitar el rostro de este personaje, así como también para la parte superior del mentón. Algo que me agrada bastante es que las cejas las tenemos en color gris, coincidiendo con el color de la barba, aunque en los libros era blanco, en las películas es gris, al menos mientras es Gandalf el gris, y creo que definitivamente se ve bastante bien. Y me agrada que tengamos este tipo de detalle en las minifiguras, aunque vaya a ser una pieza que no necesariamente esté expuesta, ya que si la colocamos junto con la barba, pues vemos que solamente la parte superior del rostro es en realidad la que podemos ver. Pero aún así, esto, además de añadirle buen valor de exhibición, también le da cierta reutilización a la cabeza de esta minifigura de Gandalf. Para la capa tenemos una capa con el formato anterior, es decir, con 2 puntos de inserción en la parte superior, y esto me agrada porque vamos a tener, ya lo he dicho antes, vamos a repetir una vez más, una mejor caída y un mejor ajuste tanto a los hombros como a la espalda de la minifigura. Lo único que resta ahora es colocar la minifigura en su lugar, también ponerle la capa, que podemos ver está un poco doblada porque esta figura ha estado expuesta y evidentemente pues ha estado ensamblada, y esos pequeños dobleces que podemos ver pues son los que se han formado por la presión que ejerce la barba sobre la propia capa. Digamos que es algo natural de la propia minifigura, y de esta manera pues ya tenemos de nuevo ensamblado a uno de los más grandes, si es que no el más grande de los héroes de la Tierra Media, el enemigo de Sauron. Definitivamente una minifigura que luce muy bien en una colección de minifiguras, ya sea de Lego o de la Tierra Media, o incluso enfocadas exclusivamente a la trilogía del Señor de los Anillos. Y también un personaje bastante importante no solamente en la Tierra Media, sino en general en Lego, y por la participación que tiene en Lego Dimensions y en algunas películas también de la marca danesa. Bueno, hasta aquí el video, el análisis de esta minifigura.
lectura. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando vean el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.